Hablando. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Queremos compartir momentos de oración y asimismo también estudiar la palabra del Señor. Quiero comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, y es el versículo 11, y dice lo siguiente: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Sin embargo, a pesar de que escuchamos esa palabra, hay una palabra alentadora aquí mismo, en el mismo capítulo 9, versículo 4, que nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Queremos estar orando, les vamos a pedir que nos envíen sus peticiones de oración. Saludamos a todos los hermanos que ya nos están acompañando, los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que todos estén bien. Continuamente estamos orando para que todos los hermanos se encuentren bien, para que el Espíritu de Dios sea su cerco, su escudo, su guardador, y sabemos que Dios así lo hace. Nuestra confianza está puesta en nuestro Padre Celestial. Escuché recientemente, no escuché, sino que leí mientras pasaba por un templo, y en la maqueta del templo tenían un rótulo que decía lo siguiente. Lo decía en inglés, se lo voy a traducir al español. Ya he compartido esto con los hermanos, pero me pareció que es una palabra importante para fortalecernos en nuestra fe. Y decía: what if equals fear, lo que significa que qué tal si, o hubiera, si hubiera, significa temor. Y en inglés, even if equals faith. Aun cuando o aunque es igual a fe. Nosotros somos gente que tenemos fe, no porque pensemos que proviene de nosotros. Si algo estamos conscientes es de que esto proviene de Dios. No a nosotros la gloria, dice la Escritura, sino a Dios siempre damos la gloria, que es el que nos fortalece, Él es el que nos bendice, Él es el que nos guarda, el que nos alienta en medio de estas situaciones. Y dice en el Salmo 18, versículos 31 al 35, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Aleluya. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hoy pensaba que nuestra fe está anclada en el Señor. Por eso dice la Biblia que Él es la roca inconmovible de los siglos. Y sigue diciendo el verso: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando estamos tristes, enlutados, débiles, enfermos, nuestro cuerpo tiene la reacción natural de encorvarse y de indicar que hay algo que nos aqueja. Pero esto habla de que Él es el que nos ciñe de poder, o sea, que nos pone un cinto, que nos pone en postura erguida nuevamente. Y la postura erguida es una postura de confianza y de fe. Y nosotros, los hijos del Señor, podemos estar confiados. Todo aquel que no ha conocido a Jesús, hoy le decimos, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Si usted se encuentra desesperado, desalentado, incierto, débil, con tristeza, pesadumbrado, hoy es el día de salvación. El Señor no promete una cama de rosas, una alfombra de rosas. El Señor promete su paz aún en medio de la tormenta, y promete su presencia en todo momento y en todo lugar. Y esa es la confianza que tenemos los que hemos creído en Él. Sigue diciendo el capítulo 18 del libro de los Salmos, en el verso 33:
quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Ha visto en algún momento algún venado o algún cabrito? ¿Cómo puede un ciervo, cómo puede subir la montaña con facilidad? Tiene esa confianza de subir. Y eso quiere el Señor, que nosotros tengamos esa confianza y esa seguridad mientras subimos esta montaña que se ha venido sobre nosotros, enfrente nuestro. Dios quiere que venzamos esta montaña de esta enfermedad y de estas circunstancias que estamos atravesando. Y solo la podemos hacer confiando en Él. Sigue diciendo el Salmo: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Qué bueno saber que el Señor es el que nos sustenta. Dice en el Salmo 16, el verso 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Saludamos a los hermanos que continúan entrando en sintonía con esta transmisión en vivo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos gozamos de poder estar en contacto, aunque sea a través de estos medios y aunque la distancia nos aleja, pero en el Espíritu podemos estar juntos en oración, en unanimidad, en devoción, en adoración a nuestro Padre Celestial. Quiero leer otro verso más de las Escrituras, porque escuchamos tanto al que no conoce a Dios decir cosas como de qué vale orar. Las oraciones no van a resolver esta situación que estamos viviendo, pero si de algo sí sabemos que podemos confiar, es que la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y mire lo que dice en 2 de Corintios 10:4. ¿Por qué puede mucho? Dice así en el 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tal vez no contamos con las destrezas ni con la inteligencia, la sabiduría para saber cómo vamos a obrar en estas circunstancias que estamos viviendo, pero sí sabemos algo, que cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha, su oído está atento a la voz de nuestro clamor. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede por nosotros. Y sabemos que Jesús está a la diestra del Padre continuamente intercediendo por nosotros y a favor nuestro. Por eso, si usted no le ha conocido, hoy es día de que le conozca. Hoy es día de que entregue su corazón a Cristo. Hoy es día de que usted rinda su vida, de que rindamos completamente nuestras vidas ante nuestro Señor, ante el todopoderoso soberano Rey, que es digno de suprema alabanza y de entrega y compromiso total. Vamos a comenzar ya con nuestras oraciones. Tenemos muchas peticiones, entre ellas pues nos están solicitando oración por la hermana Jasmine. Bendecimos a Jasmine a la distancia, esperamos que el Espíritu Santo sea tocando su cuerpo, sanando por completo toda enfermedad, sus pulmones, sus bronquios sean limpiados por el Espíritu Santo, sea fortalecida en su cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Queremos también orar por todas las personas que han sido contagiadas. Nos hemos ido enterando de tantos hermanos en la fe que esta enfermedad les ha tocado y les ha tocado en forma bastante fuerte. Escuchaba a los hermanos de Tercer Cielo, como comentaba la hermana que había sido tan afectada que había perdido hasta el olfato y el sentido de gusto. La fiebre le duró durante 9 días. Esto no es cosa ni de risa ni de ridiculizar,
pero tampoco es momento de encontrar un chivo expiatorio, es por culpa de, esto es por... Es fácil echar culpas, pero esto no es momento de hacer esto, es momento de unirnos en oración, en clamor, para que Dios intervenga. Mire, estaba viendo las noticias hoy y una de las cosas que me conmovió mucho fue los familiares de los fallecidos, porque muchas de estas personas que han fallecido solas. No pueden tener a sus familiares junto a ellos. Usted se imagina qué situación más triste, que usted se encuentre hospitalizado, entubado y que su familia no pueda acompañarle. Esto es una situación muy triste. Escuché a una famosa celebridad hablando de su esposo, es un cantante muy famoso, pero él está anciano y con muchas condiciones, y su hija recientemente fue operada de apendicitis y le tuvo que decir, por favor, vete a tu casa, permanece allí. Imagínense ese dolor de madre de tenerle que decir a su hija, vete a tu casa, allí permanece, allí recupérate, no vengas acá, por el temor de que fuese a contagiar a su esposo, el padre de su hija. Son muchas las circunstancias similares a estas por las cuales queremos orar. También nos piden oración por Yeleni. Yeleni, te bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos al Señor que limpie completamente y sane tu asma y permita el Señor que puedas respirar profundamente y que tu cuerpo reciba el toque del Espíritu Santo. También queremos orar por el personal médico. Hay muchas personas que están tristes. Ayer escuchamos en la noticia sobre una enfermera que decidió renunciar. Usted se imagina en qué estado de ánimo se encontraba. Había visto tanta desolación a su alrededor allí en el hospital que no podía más y su mayor temor era por su familia y sus hijos, y dijo, tengo que renunciar porque tengo que proteger a los míos, habiendo visto por lo que estaban atravesando todas esas personas. Así que es importante que oremos por el personal médico y que les mantengamos en el altar de Dios continuamente para que su fe y su ánimo no desfallezca, sino que puedan ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Queremos también orar por los que están confinados en los hospitales, ya sea por la condición o por otra condición, que están arriesgando sus vidas. Escuchamos en las noticias cómo un esposo, al estar recluida su esposa y embarazada, él ocultó el hecho de que también estaba contagiado porque quería estar junto a su esposa, sabía que ella estaba sola, se encontraba sola y quería acompañarla. Imagínese qué triste, ¿verdad? Así que vamos a orar por esos que están confinados en los hospitales, pero también los que están confinados en las cárceles, para que el Espíritu de Dios les dé paz, los guarde, los proteja, les bendiga en forma especial. Amén. También queremos orar por las autoridades policíacas, por todos los que representan el gobierno de alguna manera o de otra, representantes, senadores, congresistas, presidente, vicepresidente, los alcaldes, los gobernadores de nuestra ciudad, de nuestros estados, para que ellos también sean guardados por el Espíritu Santo y también sea Dios rodeándoles con su presencia y su fortaleza y guardándoles de contagio, aunque ya han habido muchos, entre ellos el hijo del gobernador de Nueva York, así que vamos a orar por ellos también, el hermano del gobernador. Vamos a orar por los ministros de la música y de la palabra, que también han sido contagiados, como les decía hace un rato, muchos pastores. También queremos orar por los desempleados, lo teníamos aquí, por todos esos desempleados que están tratando de conseguir empleo. Es un momento difícil, pero sabemos que Dios es nuestro proveedor y su palabra dice que no hay justo
desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que el evangelí, vamos a orar para que el poder de Dios sea sobre vosotros y el Señor sea guardándoles y proveyéndoles y multiplicando la provisión, así como cuando la viuda en el Antiguo Testamento y llegó el profeta Elías, donde ella lo único que tenía era lo que tenía para esa cena con su hijo y lo iba a cocer y luego se iba a echar a morir. Y entró el profeta y el profeta le pidió que le cociera una torta de harina y ella se la preparó y de ahí en adelante nunca faltó la harina ni el aceite. Así que hermanos y amigos, confiemos en que el Señor guarda de nosotros y vamos a orar para que la provisión de Dios sea sobreabundante, para que no falte ni el pan, ni el aceite, ni ninguna otra provisión sobre sus vidas, sino que todas las necesidades sean suplidas conforme a sus riquezas en gloria. En estos días estábamos preocupados por cómo íbamos a cumplir con nuestro compromiso del alquiler de nuestro templo y milagrosamente Dios intervino y pudimos cubrir, estamos sobre la cantidad que necesitamos porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no nos va a desamparar, al contrario, Él cuida de nosotros, así que confiemos en su tierno cuidado, en su misericordia, en su compasión. Queremos orar también por los padres que están llevando a los niños a las guarderías, porque ellos no tienen quien les cuide a los niños, así que vamos a estar orando por ellos. Queremos orar también por los militares. Ha habido varios militares en las embarcaciones y en distintos lugares que han sido afectados por el virus. Así que vamos a orar. El hermano CJ, te cubrimos en el nombre de Jesús, te bendecimos y oramos para que Dios te permita hacer luz donde estás, luz y sal donde te encuentras, para que puedas bendecir a otros. La hermana Gloria, oramos por tu sobrina, hermana Jelly. Sí, oramos por los que todavía tienen que trabajar, que tienen que salir a la calle, los que atienden negocios propios, porque si no van a la quiebra o tienen que abrir para que sus empleados tengan sustento. Por todos ellos queremos orar, por los deambulantes también. Hay muchos deambulantes que no tienen refugio, no tienen lugar donde ir, se encuentran durmiendo en las calles, expuestos a ser contagiados y a su vez contagiar a otros, así que vamos a orar por todos ellos y también oramos por los maestros y los estudiantes y los padres que están enseñando en casa, ¿verdad? Yo creo que ahora más que nunca hemos aprendido a apreciar todos estos servidores públicos que día a día ponen su vida para bendecir y para colaborar y para ayudar a cada uno de nosotros. También oramos por nuestra hermana Ivonne, para que el Señor la bendiga. Sabemos que ha estado enferma. Ibanés también, pedimos por Ibanés, oramos por nuestra hermana Sonia, para que el Señor la cubra con su gracia y la sane por completo. A todos los hermanos, sigan entrando las llamadas, queremos continuar orando, aún mientras el pastor esté ministrando en el estudio de la palabra, queremos seguir orando. Son muchas peticiones, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que es todopoderoso. Su palabra dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y todo el que viene a Él, Él no le echa fuera, sino por el contrario, le escucha, le atiende. Muchos de nosotros somos testigos de ello. Oramos por Jonel, oramos por Wilfredo, oramos por los suegros de la hermana Gloria, por 2 de sus cuñados y sus sobrinos, para que Dios los cubra. Estamos orando por todas las naciones. Estuvimos escuchando noticias muy tristes desde Perú, desde el Ecuador, desde tantos lugares que amerita que les presentemos delante del Señor para que Dios intervenga y Dios sane y Dios obre un milagro todopoderoso. Así que donde usted está, si puede ponerse de pie, me gusta la actitud de estar de pie. Escuché un himno hace muchos años que hablaba de estar en pie en la presencia del Señor. Y estamos en la presencia del Señor, así que vamos a ponernos en pie, si puede ponerse en pie para que tengamos esta palabra de oración
en acuerdo, recordando que Dios nos escucha y Dios honra el acuerdo de su iglesia. Comparta esta transmisión con muchos otros. Estamos orando por la hermana Nicole María Oyola Pérez. La bendecimos en el nombre de Jesús. Todos los que nos han estado sintonizando, les saludamos. Le envío un saludo de mano, le envío muchos besos, les amamos y sabemos que el Espíritu de Dios nos guarda. Así que vuelvo a referirme a ese verso del Salmo 16:8 que dice de la siguiente manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y voy a bajar al verso 11, dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor da gozo, y gozo no es una sonrisa de oreja a oreja siempre, sino esa confianza, esa seguridad, esa convicción, esa certeza que permanece aún en medio de las adversidades más horribles, terribles, difíciles. Así que vamos a orar todos juntos. Si usted está allí levantado, levante sus manos si desea, levante su voz y vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a nuestro Padre Celestial por su intervención. Son tantas las necesidades, pero sabemos que nuestro Dios nos ha escuchado y va a intervenir. Padre, en el nombre de Jesús, todos juntos, Señor, tus hijos y nosotros aquí en nuestro hogar, clamamos a ti para que operes un milagro e intervengas en favor de tus hijos, que tu Espíritu Santo inunde de paz y de fortaleza y de fe y de confianza cada corazón, esa certeza de que estás con nosotros y de que no nos abandonas, Señor. Esa certeza de que delante de ti están nuestras peticiones y que tú respondes conforme a tus propósitos y en tu tiempo, Señor, porque tú eres el soberano Dios y Rey sobre toda la tierra. En ti confiamos para que intervengas y bendecimos a la distancia a todas estas personas que hemos mencionado, nuestros hermanos en la congregación y tantos hermanos a través de todo el mundo que están sufriendo a través de las pandemias, Señor. Clamamos porque tu poder se manifieste a ellos, que los que están solos en prisiones, los que están solos en los hospitales, Señor, puedan experimentar una revelación de tu Espíritu Santo y tu presencia, y su corazón sea inundado de paz y de confianza, Señor. Oh Dios, los que creemos en ti estamos seguros y confiados de que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. Y esa confianza nos hace permanecer en fe, Señor, confesando victoria, porque somos más que victoriosos por medio tuyo, Señor. Oh, Señor, arropa a tu pueblo con tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu sanidad, Señor. Que tu sanidad, Señor, llegue a esta tierra. Que tu sanidad cubra la tierra, Padre. Que tus hijos, Señor, reconociendo, Dios, que dependemos, Señor, total y completamente de ti, Señor. Estemos todos inclinando no solamente nuestras rodillas, sino también nuestros corazones, humillándonos delante de ti, reconociendo tu autoridad, tu dominio, tu poder, reconociendo tu santidad, Señor. Oh Espíritu Santo, cubrimos a todos los hermanos, los gobernantes. Señor, sabiduría tuya les sea revelada, Padre. Salomón pidió sabiduría porque sabía que el pueblo era grande y que era una tarea difícil, y
pedimos que esa sabiduría tuya inunde a nuestros gobernantes para que puedan tomar decisiones, una decisión tan difícil como la que ha tenido que tomar el gobernador de nuestro estado al considerar si recibe esos enfermos en esa embarcación o si los deja a la deriva. Dios, situaciones tan difíciles como estas, decisiones de vida y muerte, Padre. Oh Dios, que tu Espíritu Santo les cubra de sabiduría, Padre, asimismo a todos los que están arriesgando sus vidas de una manera u otra, los camioneros entregando las cargas, Padre. Oh Dios mío, las enfermeras, los médicos, los que limpian en los hospitales, los que se ocupan de los récords médicos, los que tienen cualquier función en los hospitales, en las oficinas de gobierno, Padre Celestial, sí. Aquellos que todavía tienen que trabajar, tienen que salir a trabajar porque no tienen otra manera de sustentar a su familia. Yo te pido, Dios, que tú seas bendiciéndoles y proveyéndoles en forma abundante y permitiendo que lo que tienen en la casa tú lo multipliques para que como a los hijos tuyos cuando caminaban por el desierto, 40 años no se desgastó ni su ropa, ni la suela de sus zapatos. Que así sea, que nosotros veamos esa multiplicación de los panes y los peces en nuestros hogares con tu provisión. Oh Padre Santo, que tú cubras a los que están desempleados, que la desesperanza no inunde su corazón, sino que al contrario, tú paz les inunde para que sepan, no nos va a faltar, el Señor va a proveer. Tú has obrado en forma milagrosa, hemos sido recipientes y testigos de tu intervención milagrosa cuando hemos visto una necesidad o cuando hemos tenido una necesidad. Sabemos que tú puedes suplirla y por eso vamos a depositar nuestra confianza en ti. Señor. Bendice a los que padecen asma, bendice a los que están enfermos de los bronquios, los pulmones, los que tienen dolores en el cuerpo, los que han perdido el olfato, el gusto, la fiebre, cese de sus cuerpos. Todos estos síntomas, Padre, cesen en sus cuerpos y tu poder se manifieste en favor de cada uno de ellos, Dios. Los cubrimos con tu gracia y tu favor, Señor. Los bendecimos a la distancia, Señor, confiando y creyendo, Dios, que tú, Señor, nos has escuchado y que tú, Señor, ya estás obrando. Gracias te damos. No queremos orar afanosos, queremos orar confiados y agradecidos, sabiendo, Dios, que como dice tu palabra, que cuando pedimos en el nombre de Jesús, tenemos esas peticiones que te hemos hecho. Así confiamos y así agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre. Amén. Donde esté, si le puede dar un aplauso al Señor, déselo, dele un aleluya, dele un gloria a Dios, salte, alabe, bendiga, glorifique al Padre Celestial, confiando. Dios no nos ha abandonado. He leído y he escuchado que creo que fue la hermana Corrie ten Boom que decía que cuando iban en el tren, iban confiados en el tren sin considerar su destino final, porque sabían que los que estaban manejando el tren eran diestros y podían llegar a su destino. Escuché también decir y leí en algún lugar que si el piloto es nuestro papá, pues el niño estaba confiado, ¿verdad? Y el piloto de esta nave es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra arca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amigo fiel. Así que vamos a recibir ahora a nuestro pastor con nosotros en el estudio de la palabra. Si tiene preguntas, por favor las hace llegar. Yo se las estaré anotando, estaré por allá viendo la transmisión mientras él está ministrando y a su vez pues le estaré entregando. Tengo muchos papelitos aquí de todas las peticiones que nos entraron. Si tiene todavía peticiones, queremos seguir orando. Queremos seguir clamando, queremos seguir delante de la presencia del Señor, sabiendo
que solo Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Así que no dejen de escribirnos sus peticiones, no dejen de escribirnos sus preguntas mientras el pastor está en el estudio de la palabra. Nos vemos en unos minutos. Dios les bendiga mucho, les amamos. Amados, un abrazo a la distancia. Yo quiero brevemente reanudar las palabras de mi esposa cuando citaba las palabras del Señor Jesús. Por nada estéis afanosos. Más bien, del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y termina con acción de gracias. El Hijo de Dios es el que eleva a Dios oración y termina dando gracias porque sabe que Dios escuchó. Él escucha la oración. Yo tengo una palabra que compartir con todos los hermanos que nos sintonizan. Tenemos un buen grupo acompañándonos, qué bueno. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo para aquel que no conocemos, que está también acompañándonos hoy. Igualmente, en este momento que vive el mundo entero. Un abrazo a la distancia. Uno de los versos que yo más tengo en mi corazón fue uno de los primeros que aprendí. Alguien me dijo una vez, recién convertido, la Biblia no se comienza a leer por su comienzo, por el libro de Génesis, se comienza a leer por los evangelios. Y me dijo, ve específicamente al evangelio de Juan. Yo comencé a leer la Biblia por el evangelio de Juan y encontré allí un verso de todos los que saltaron y crearon impresión en mi espíritu. Un verso que yo he citado bastante. Se encuentra en Juan 1:12 y lo quiero leer textualmente. Dice el verso 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué es potestad? Es poder. Quien conquistó la muerte, quien venció la muerte, nos da potestad de ser hechos hijos suyos. Y en ningún hijo de Dios hay muerte. Los que creen en mí, Jesús dijo, tienen vida y vida en abundancia. Y continúa diciendo el verso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo titulé este breve estudio creyendo y perteneciendo. A menudo se habla mucho de creer al Señor, sí, correcto, pero la palabra habla también de pertenecer, y eso es tan importante que una vez que creemos a la palabra, una vez que creemos al Señor y Él viene a ser nuestro Señor, Él mismo, su Espíritu, nos lleva a pertenecer. Mire cómo uno de los escritores bíblicos ilustra esta verdad de Juan 1:12 de la forma en que estoy intentando enfatizar, creyendo y perteneciendo. Juan 1:12 habla de creer, de que cuando creo, le creo a Él, lo recibo. Ojo, habla de creer y de recibir. Usted cree al Señor, usted lo recibió.
lo recibió como su Señor, como su Salvador. Ahí dice, a los que creen y a los que le reciben, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, mire cómo el evangelista, el médico Lucas, amplió esta verdad todavía más y lo hace con un relato de algo que sucedió de forma real y está en Hechos capítulo 2. Usted que me acompaña, usted tiene su Biblia, ¿verdad que sí? Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 y verso 40. Llegó el día de Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes, cosa antes que nunca había sucedido. Ocurrió aquel día por primera vez. Por cierto, el día de Pentecostés, lo único que tenía de especial es que era que se celebraba una fiesta en Jerusalén. Eso era todo. La fiesta de Pentecostés no significaba nada más. Y Dios organizó todo aquello para que en aquel escenario hubieran cientos, si no algunos miles de personas reunidos en aquella ciudad que habían subido a ella para adorar. Y cuando descendió el Espíritu Santo y los 120 discípulos hablaron en otras lenguas, les oían a ellos que estaban en el aposento alto hablar en su propia lengua, eran muchas, las maravillas del Señor. Oiga bien, quien habla por el Espíritu hablará las maravillas del Señor. Amén. Eso ocurrió el día de Pentecostés porque era la fiesta que se celebraba. Lo grande que ocurrió es que por primera vez en la historia el Espíritu de Dios venía a ser morada en la vida, en la persona de gente que la había recibido. Los que habían creído, los que la habían recibido. Ahora el Espíritu Santo hacía morada. Yo quiero leer cómo el evangelista, el médico Lucas y evangelista, describe esta verdad desde otro ángulo. Y dice en el verso 40 del capítulo 2, y con otras muchas palabras, hablando de Pedro, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate, recibieron la palabra, es decir, aceptaron al Señor, vinieron al Señor arrepentidos, recibieron al Señor, recibieron la palabra. Y aquel día no hubo una contabilización exacta, fueron como 3,000 personas y la usanza en aquel momento era que se contaban solo los hombres adultos, jóvenes desde 12 años de edad en adelante. Mujeres y niños estaban contados, nunca se contaban. Es decir, que allí, aquel día, recibieron su palabra muchos. No menciono a los niños y las mujeres porque era la usanza. Yo le garantizo que el Señor sabía que muchas de aquellas mujeres y de aquellos niños también recibieron al Señor. Y fueron añadidos. Creyeron y fueron añadidos. La pregunta es, ¿añadidos a qué? Es decir, no eran parte de eso a lo cual fueron añadidos. Fueron añadidos a la iglesia. Yo quiero decir, la iglesia siempre ha sido el cuerpo de Cristo. Nunca ha sido otra cosa. Si usted ha escuchado identificar el lugar iglesia como el recinto, pues mire, eso empezó tan tarde como a mediados del siglo I. Estos discípulos de quienes habláis no tenían un templo.
se reunían en las casas. Y allí Pablo, cuando les escribía, le enviaba saludos a la casa a la iglesia que se reúne en la casa tal. Menciona, como si no mal recuerdo, 5 o 6 casos. Saludos a la iglesia que está en la casa de Onesíforo. Saludos a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Saludos a la iglesia que está en la casa de Filemón, de Ninfa. Eran pequeños grupos que se reunían en casas, pero el apóstol Pablo lo identificó como iglesia. ¿Por qué? Porque aquellas personas, cuando vinieron al Señor, creyeron a la palabra, creyeron al Señor, fueron añadidos a la iglesia. No había un templo. Lo que usaban como templo era, los discípulos siguieron la costumbre de judía de subir al templo a la hora novena, a la hora sexta, debo decir, porque era la hora de la oración. No hay otra referencia a templo. Lo que comenzaron a usar como templo, décadas más tarde, después de este día, fueron las sinagogas. Y la gente, el pueblo, comenzó a identificar a la iglesia, es decir, a los cristianos, a los creyentes, con aquel lugar. Identificaron a la iglesia con el edificio, y allí fue como que empezó a llamársele iglesia al recinto, al edificio. Mientras tanto, la iglesia nunca tuvo templo. Sin embargo, desde el principio, desde que el Espíritu Santo se derramó, la gente es añadida a la iglesia tan pronto creen al Señor y le reciben. ¿Cómo es eso? Pues mire, 1 Corintios 12, y quiero leerlo textualmente. 1 Corintios 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo es? La iglesia. Por un solo espíritu fuimos todos, y no dejó a nadie fuera, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire, esto lo estamos leyendo aquí con mucha facilidad. Yo quiero que usted se ubique en el contexto histórico de este texto. Dice que en ese cuerpo fueron bautizados, es decir, fueron sumergidos, que es el significado de la palabra bautismo. Fueron sumergidos tanto judíos como gentiles en el mismo cuerpo. A nadie se le hubiera ocurrido nunca decir tal cosa, que judíos y gentiles iban a estar en el mismo lugar, porque eso parecía inverosímil, imposible de que eso ocurriera. Pues mire, ahora aquí, por el Espíritu de Dios, tanto judíos convertidos como gentiles convertidos estaban en el mismo lugar. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que habla 1 Corintios 12:13, en el mismo lugar. Si eso le parece difícil, pues mire, en el mismo lugar, la iglesia, iban a estar presentes tanto esclavos como libres. Si parecía difícil lo primero, esto parecía todavía más difícil. Dice, tanto esclavos como libres, en el mismo lugar, la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, en 2 de sus cartas, habla de una situación muy singular que ocurrió en las primeras iglesias. Es que en una misma iglesia estaba un amo y estaba algunos de sus esclavos, de sus siervos. Y el apóstol Pablo habla expresamente, abiertamente, de cómo debía ser el trato entre unos y otros. Y parafraseando y resumiendo, les dice a los amos: estima a ese hombre, estima a esa mujer que es tu hermano,
y le dice al esclavo, sírvele bien a ese amo, porque es un hermano el que se beneficia de tu servicio. Hazlo como para Dios. Trabaja, aunque eres esclavo, hazlo como para Dios. Y Él te bendecirá y Él te recompensará. Si lo haces como para Él, Él te bendecirá y te prosperará aún allí en tu condición de esclavo. Es menester creer y pertenecer. Pero yo quiero llamar su atención que una vez que usted recibió al Señor, usted en el preciso momento, es la bendición doble que llega cuando venimos al Señor. Recibimos al Señor e inmediatamente pasamos a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Oiga, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Primera Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 lo describe. Dice, esto te escribo, hijo mío Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo describe como casa de Dios. También dice que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, a donde llega todo aquel que recibe al Señor, que cree y recibe al Señor. La iglesia es la única que puede poner en su boca palabra de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo la iglesia puede anunciar el evangelio, nadie más. Solo la iglesia puede mostrar las virtudes de quien nos llamó. Solo la iglesia está comisionada, autorizada y enviada por Dios para hacer eso. Nadie más. Y a esa iglesia entra quien recibe al Señor. De esa iglesia, en esa iglesia vive quien está en el Señor. ¿Se reunió esta iglesia siempre en un mismo recinto? ¿Todos juntos? No. Se reunieron en casas, pero era la iglesia. Y el apóstol Pablo se refiere como la iglesia. ¿Tuvieron todos un recinto donde acomodarse todos simultáneamente? No. De hecho, la iglesia de Éfeso, en sus comienzos, fue en términos numéricos muy modesta. Una iglesia relativamente pequeña según los parámetros nuestros hoy día. Hasta que en un momento su membresía, es decir, miembros del cuerpo, aquello tuvo un crecimiento exponencial. Seguían reuniéndose en las casas porque no tenían ningún edificio, ningún templo que los acomodara a todos. Y periódicamente escogían un prado grande, abierto, donde se reunían todos a una simultáneamente. Eso ocurría porque la gente medía la distancia en términos de camino, las horas que puedo caminar en un día. Eso no era fácil. Las distancias eran largas, los medios de transportación masiva no existían. Aún los métodos más rudimentarios no abundaban. Y eso lo hacían solo de vez en cuando, pero una cosa tenían claro, que eran parte de la iglesia. En estos días, la iglesia no se puede reunir al unísono en un mismo lugar. Usted sabe por qué. No tengo que especificar, pero para efectos de récord, no podemos hacerlo porque estamos atravesando por una pandemia y se procura, es decir, las autoridades han ordenado un distanciamiento social para que no haya contacto de persona a persona. Nosotros como pueblo de Dios, queremos y vamos a ser obedientes y vamos a ser cooperadores. ¿Quiere eso decir que la iglesia se está deteniendo? Mire, la iglesia ha atravesado por condiciones mucho más limitantes que esta pandemia.
por muchos más. El Imperio Romano acusó a los cristianos de la última parte del siglo I y la primera parte del segundo de ser los autores de un gigantesco incendio que arrasó con gran parte de la ciudad de Roma, si no completa. El Imperio Romano acusó y dijo que habían sido los cristianos en represalia por la persecución que estaban teniendo. Los discípulos huyeron, como pasó con los primeros discípulos, que huyeron ante la persecución de Herodes. Y por donde iban anunciando las buenas nuevas, dice el libro de Hechos. ¿Estaban huyendo? Sí. María y José huyeron también. ¿Implica cobardía? No. No implica cobardía. Es que en algunos momentos tendremos que huir, pero sin negar. Hay quienes no huyen y están negando. Los primeros discípulos de Roma tuvieron que buscar refugios y lo encontraron solo bajo tierra. Encontraron un sistema de túneles en desuso que habían sido un sistema de acueductos bajo la ciudad de Roma. Se les conoció como las catacumbas. Ahí desarrollaron su vida de tal manera que a duras penas podían salir para no ser detectados. Hacían todo allí. Allí se casaban. Cuando alguien moría, partía con el Señor, allí mismo lo enterraban. Allí bautizaban. Allí se reunían. Se exterminó la iglesia. Pues mire, bajo el régimen más opresor, o uno de ellos, de los más opresores que ha existido sobre la faz de la tierra, la iglesia permaneció y más aún floreció. Hubo un tiempo, yo me convertí en el 1972 y uno de los primeros libros que llegó hasta mis manos fue escrito por el hermano Richard Rembrandt. Se titula ¿Por qué fui comunista? El hermano Richard estaba contando cómo fue su vida detrás de la cortina de hierro, en los países comunistas detrás de la cortina de hierro. La iglesia se reunía en pequeños grupitos, tan pequeños como fuera necesario para pasar por desapercibidos. Desprendían cuando a alguno de ellos, de esos grupos, llegaba una Biblia, que era cosa muy rara. Y este hermano Rembrandt, su ministerio era haciéndole llegar Biblias por contrabando. Él no era comunista, pero estaba citando cómo era la vida de una persona tras el régimen comunista. Y cuando él hacía llegar una Biblia a una de estas comunidades, por ser algo tan escaso, pero tan precioso, estos hermanos aprendían cuantas páginas pudieran de la Biblia, esto textualmente. Una vez se la memorizaban, la desprendían y enviaban esa página al grupo más cercano, de tal manera que todas las páginas de la Biblia circulaban entre los grupos que estaban en esa ciudad y en ese país. Circulaban de forma metódica para que todos ellos en algún momento pudieran haber leído, si no la Biblia completa, una buena parte de ella, aunque fuera de forma metódica, sistemática, con esta forma. Cuando esa cortina de hierro cayó, resultó ser que había una iglesia floreciente, fiel al Señor, en países que habían estado detrás de la cortina de hierro. Allí están todavía. ¿Qué puede impedir que la iglesia sea iglesia? Nada. Nada, porque aunque no podamos reunirnos físicamente juntos, aunque no estemos reunidos bajo el mismo recinto, somos iglesia. De hecho, estamos reunidos. Y yo quiero decirle
que estamos reunidos. Aunque sea a través de las redes sociales, aunque sea a través de una transmisión por internet, estamos reunidos. Nunca diga que no está yendo a la iglesia. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia permanece, la iglesia permanecerá. Usted, hijo de Dios, permanecerá a través de la pandemia. Cuídese, haga todo lo menester, sea obediente, sea prudente. Esto que estamos atravesando será un testimonio. Será un testimonio. Leo el último pasaje, el último verso. Primera de Corintios 12:13 otra vez. Discúlpame. En Romanos otra vez. En Hechos. En Hechos capítulo 2. Termino con este verso. Mire cómo describe la vida que tenían los discípulos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, aquellas 3,000 personas que se convirtieron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Surge la pregunta, ¿y qué es la doctrina de los apóstoles? Lo voy a ilustrar. Jesús habló acerca del matrimonio una vez. Pero la doctrina acerca del matrimonio vino a través de los apóstoles, mayormente del apóstol Pablo. Jesús habló de la iglesia solo 2 veces. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Sin embargo, la doctrina de la iglesia está presente en las epístolas, en el libro de Hechos y aún está en el libro de Apocalipsis. La doctrina de la iglesia vino a través de los apóstoles. Jesús habló acerca del Espíritu Santo, óigame bien. Jesús habló acerca del Espíritu Santo muy pocas veces. Casi todas están en el Evangelio de Juan. Cuando dijo, los que creyeran en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y dice el evangelista Juan, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Pero no habló sobre la doctrina del Espíritu Santo. Vino a través de los apóstoles. En eso perseveraban estos 3,000 convertidos. Y podría decir que 2 capítulos más adelante se convirtieron como 5,000 y perseveraban en la misma doctrina. Y se les llamó iglesia. Una vez recibieron al Señor, era iglesia, pueblo de Dios. ¿Tú eres iglesia? ¿Estés reuniéndote en un templo o no? Pueblo de Dios, tú eres iglesia y nada ha cambiado, nada podrá cambiar la situación por la que estamos atravesando ahora mismo. Y es en la iglesia, es la iglesia la que hace la verdadera diferencia. Termino. ¿Sabe por qué? Porque el ente más poderoso sobre la faz de este planeta es la iglesia de Cristo. Ninguna otra institución tiene tanto poder como la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y usted es parte de esa iglesia. Ánimo, ánimo firmes, porque esto que estamos atravesando hoy será parte del testimonio que estamos viviendo. Damos gracias al Señor por su palabra. Quiero leer un último salmo, Salmo 119, versos 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar,
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por darnos ese sentido de seguridad y de certidumbre de que tú estás con nosotros, gracias. Señor. Oh Padre, gracias por cubrirnos con tu gracia y con tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Padre, y tu fidelidad nos rodea. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos nuevamente el domingo, así que no se olvide, domingo 11 de la mañana a través de Facebook Live. Si desea compartir este video, puede ir a YouTube, lo van a subir a YouTube, así que allí vamos a estar bajo Capilla del Rey Orlando. Puede buscar este y otros de los videos que hemos grabado, de los mensajes, así que nos puede ver allí, puede escuchar la palabra que el Señor nos ha estado trayendo y puede ser bendecido y edificado. Dios les bendiga, les amamos mucho, un abrazo, muchos besos, cuídense mucho.